Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Sara, tengo 32 años. Yo siempre creí que algunas historias debían permanecer escondidas para siempre, no porque fueran peligrosas o vergonzosas, sino porque cargaban un peso difícil de explicar. Durante años conviví con un secreto que moldeó mi forma de amar, de viajar, de sentir la vida, de observar el mundo con una mezcla extraña de nostalgia y fuerza. Creía que nunca tendría el valor de contarlo, pero algo dentro de mí empezó a pedir salida, como una melodía que ya no puede ser silenciada. Y por eso estoy aquí, ahora. Si estás escuchando esto, quizás sea porque, de alguna forma, mi historia se conecta con la tuya. Tal vez tú también hayas guardado algo por demasiado tiempo, algo que late en el silencio, algo que duele incluso cuando nadie lo ve, algo que, cuando lo recuerdas, se siente como un documental emocional reproduciéndose en cámara lenta dentro de tu propia mente, como esos documentales completos en español que revelan secretos enterrados durante décadas. El mío empezó mucho antes de que yo entendiera lo que era perder, amar, esconder y sobrevivir. Escribe en los comentarios qué te hace sentir esta historia y deja tu like. La primera vez que me di cuenta de que cargaba algo que no sabía nombrar, estaba sola, mirando una fotografía antigua. Era una foto simple, sin pretensión, pero en ella había una historia que yo no tenía el valor de revisitar. Cada vez que mis ojos tocaban aquel pedazo de papel, mi pecho reaccionaba como si estuviera releyendo una historia de un amor que nunca llegó al final correcto. Era como si mi corazón tocara una música que solo yo podía escuchar. Intenté durante años ignorar ese llamado. Hice mis maletas incontables veces, viajé a otros países, exploré ciudades enteras, capturé emociones en cada esquina, como si la vida fuera una colección de relatos de la noche. Y cada noche trajera la promesa de apagar un poco del dolor. Pero la verdad es que ningún viaje, por más lujoso o inesperado que fuera, borraba lo que estaba atrapado dentro de mí en viajes, emociones, amor, pérdida. Todo estaba conectado a un solo punto que pasé años evitando reconocer. Cuanto más intentaba olvidar, más el pasado me encontraba. Hubo un periodo en mi vida en el que realmente creí que el tiempo resolvería todo, que un amor sería sustituido por otro amor, que la historia antigua sería sobrepuesta por nuevas historias, que las heridas simplemente se disolverían. Pero el tiempo no sana lo que fingimos no sentir, solo reorganiza el caos por dentro, lo empuja a un rincón y espera el momento adecuado para que todo vuelva a la superficie. Cargué este secreto durante años porque tenía miedo. Miedo al juicio, a miedo a parecer débil, miedo a admitir que una parte de mí nunca fue liberada por completo, miedo de enfrentar recuerdos que parecían demasiado perfectos para ser revisitados y demasiado dolorosos para ser ignorados. Pero sobre todo, miedo de revivir lo que sentí aquel día. Durante mucho tiempo intenté llenar el silencio con trabajo, viajes, canciones que hablaban de lo que yo no podía expresar. Era casi irónico, como escuchaba repetidamente historia de un amor, como si buscara en esa melodía una excusa para seguir respirando el pasado. Una parte de mí aún creía que el sonido de esa canción sostenía la memoria que yo intentaba esconder. Mientras tanto, detrás de todo mi secreto, crecía, me acompañaba como una sombra leve, pero constante, me despertaba con el dormiao, Ken, eu, y en algunas noches, cuando la casa estaba silenciosa y la ciudad parecía dormida, sentía que me observaba, esperando que yo finalmente tuviera el valor de hablar. Pero ¿quién tiene realmente el valor de enfrentar lo que ha escondido durante años? Me hacía esa pregunta mientras caminaba por calles extranjeras, mientras observaba desconocidos viviendo sus propias historias, cargando sus propios secretos. Reconocía en los ojos de las personas una sensación familiar, la de quien guarda algo que no sabe si debe liberar. Fue en uno de esos viajes que entendí algo importante. En un lugar distante, donde nadie sabía mi nombre, finalmente comprendí que aquello que escondía no era una debilidad, era solo una parte de mí que había abandonado en el camino, una parte que merecía ser mirada con honestidad, sin miedo. Recuerdo el instante exacto en que eso ocurrió. No había nada extraordinario a mi alrededor, solo el atardecer reflejándose en una ventana de hotel. La luz dorada atravesaba el vidrio, iluminaba el polvo suspendido en el aire, creaba un brillo casi cinematográfico. En ese momento sentí una presión en el pecho,
como si algo dentro de mí intentara hablar y entonces lo supe. El secreto que escondí por años no quería ser borrado, quería ser comprendido. En los días siguientes empecé a notar que toda mi vida había sido moldeada por esa sombra discreta. Mis decisiones, mis miedos, mis silencios, todo estaba ligado a lo que me negaba a enfrentar. Era como ver un documental sobre mí misma y notar, por primera vez, detalles que siempre estuvieron allí, pero que nunca tuve el coraje de admitir. Fue entonces cuando decidí que iba a contarlo, no solo por mí, sino por todos los que, como yo, fingen que olvidar es lo mismo que superar. No lo es. La verdad es que escondí este secreto porque durante mucho tiempo fue el único vínculo que me quedaba con aquello que amé profundamente. Una parte de mí creía que si lo dejaba ir, perdería también a la persona que fui en aquella época. Pero guardar un secreto no es lo mismo que preservar una memoria. Guardar es aprisionar. Preservar es liberar. Y sé que ahora ha llegado el momento de liberar. Escribe en los comentarios qué te hace sentir esta historia y deja tu like. Antes de abrir completamente esta historia, necesitas entender algo a nada de lo que voy a contar aquí. Es sencillo, no es solo una historia de amor, aunque el amor sea el centro de todo. No es solo una historia sobre pérdida, aunque la pérdida me haya enseñado mucho. No es solo una historia sobre emoción, aunque las emociones me hayan guiado por caminos imprevisibles. Es la historia de cómo algo aparentemente pequeño puede cambiar toda una vida. Es la historia de cómo descubrí que a veces el mayor lujo del mundo es simplemente tener el valor de mirar hacia adentro y encontrar la verdad. Yo solía creer que las grandes historias comenzaban con grandes acontecimientos, pero mi secreto empezó de forma silenciosa, casi imperceptible, como una de esas notas musicales que se esconden en el fondo de una melodía y, aún así, definen toda la emoción de la música. A veces, lo que cambia nuestra vida es justamente aquello que llega sin hacer ruido, sin pedir permiso y sin anunciar que vino para quedarse. Yo tenía una rutina tranquila en aquella época, era joven, distraída, llena de planes que cambiaban cada semana. Llevaba la vida con una mezcla de impulsividad e inocencia, como quien cree que todos los caminos siempre conducen a algún lugar feliz. No imaginaba que, en ese periodo tan común, algo estaba a punto de marcar mi corazón para siempre. El día en que todo comenzó era un día simple, casi banal, el tipo de día que jamás pensarías en guardar en la memoria. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. La temperatura era agradable, y yo me sentía extrañamente ligera, como si algo dentro de mí supiera que la vida estaba por cambiar, pero aún no tuviera el valor de avisarme. Lo recuerdo todo con detalles: el color del viento, el olor del aire, la sensación de estar exactamente en el lugar donde debía estar. A veces, cuando cierro los ojos, siento que puedo tocar aquel recuerdo con las manos, como si fuera una fotografía escondida en un cajón antiguo. Es curioso cómo algunas memorias permanecen tan vivas, mientras otras se pierden en el polvo del tiempo. Ese día yo estaba sola, como siempre cuando necesitaba pensar. Me gustaba caminar sin dirección, observar a las personas, inventar pequeñas historias en mi cabeza sobre la vida de cada una. Quizá por eso me volví tan apasionada por relatos, historias y documentales que exploran emociones humanas. Me sentía conectada al mundo cuando observaba a los demás, y fue durante una de esas caminatas sin destino que algo ocurrió, algo que parecía pequeño, pero que se convertiría en el inicio del secreto que cargaría durante años. Mientras caminaba por la calle, mis ojos cayeron sobre un objeto en el suelo. Era algo simple, casi insignificante, pero llamó mi atención. Un sobre doblado, sin nombre, sin dirección, sin nada que indicara a quién pertenecía. Parecía fuera de lugar, como si se le hubiera caído a alguien que pasó corriendo. Yo podría haberlo ignorado, podría haberlo dejado allí, podría haber seguido mi camino, pero algo dentro de mí pidió que me detuviera. Quizá fue solo curiosidad, quizá intuición, quizá destino. Tomé el sobre y lo sostuve por un momento. Estaba ligero, casi vacío, pero cuando lo giré y sentí un volumen suave dentro, mi corazón reaccionó como si reconociera algo que yo aún no sabía nombrar. Por un instante,
El mundo a mi alrededor pareció desacelerar. La calle quedó en silencio. El aire se volvió más denso. Era como si aquel sobrecargara dentro de sí algo mucho más grande de lo que aparentaba. No lo abrí en ese instante. Continué caminando con él en las manos, sintiendo que mi corazón latía más rápido, como si guardara dentro de sí una melodía antigua. Era extraño, pero familiar. Más tarde, cuando finalmente me senté en un banco apartado y abrí el sobre, encontré algo que cambiaría todo. Era un papel simple, pero con palabras que parecían escritas para mí, aunque yo sabía que no lo eran. Palabras que cargaban emoción, nostalgia, amor y un dolor tan profundo que atravesó mi pecho como si fuera mío. Aquellas palabras despertaron algo que yo no sabía, que estaba dormido dentro de mí. Fue en ese instante cuando mi secreto empezó a nacer. Yo no esperaba sentir aquello, no esperaba que algo tan simple pudiera tocar tan hondo. Era como si alguien hubiera puesto en frases todo lo que yo nunca tuve el valor de admitir. Aquella carta extraña, perdida en medio de una calle cualquiera, había sido escrita por alguien a quien yo no conocía, pero, al mismo tiempo, parecía hablarme a mí, a Ney, a la parte de mí que siempre fue silenciosa, a la parte que evitaba mirar hacia adentro. Recuerdo haber releído cada línea varias veces. Era como ver una historia de amor condensada en pocas frases, con toda la intensidad del mundo, y de alguna manera inexplicable, aquello me cambió. Era como si mi corazón hubiera encontrado una puerta que siempre existió, pero que yo nunca había notado. La carta se convirtió en una especie de espejo emocional. Todo lo que yo escondía, todo lo que evitaba sentir, todo lo que intentaba ignorar en ese mundo de viajes, emociones e ilusiones, todo tomó forma en aquel pedazo de papel. Durante semanas, guardé aquella carta conmigo. Me acompañaba como un talismán silencioso, como un recordatorio de que existían historias aún más profundas que las que yo inventaba para pasar el tiempo. Yo sabía que esa carta no era mía, sabía que había sido escrita para otra persona, pero eso no impidió que se convirtiera en parte de mí, y fue ahí cuando el secreto realmente empezó a tomar forma. Escondí la carta. La escondí como si fuera algo demasiado precioso para que cualquier persona la viera. La escondí porque sentí que, de alguna manera extraña, ahora era mía. Era como si aquella historia perdida hubiera elegido encontrarme. Pero cuanto más la guardaba, más me transformaba. La carta despertó en mis sentimientos que jamás había experimentado. Una mezcla de nostalgia, amor, añoranza, melancolía y esperanza. Era como si estuviera viviendo una vida paralela, una vida en la que ese amor que leía hubiera sido mío. Y cada noche, cuando releía aquellas palabras, sentía que una parte de mí estaba siendo moldeada por algo que no era mío, pero que yo había asumido como si lo fuera. Y fue ahí cuando el miedo empezó a nacer. Temía que alguien la descubriera, temía que alguien preguntara, temía que alguien supiera que yo escondía algo que ni siquiera me pertenecía. Y, al mismo tiempo, temía perder aquello, porque la verdad es que la carta se había convertido en una compañía emocional a la que yo no estaba preparada para renunciar. Cuenta en los comentarios qué te pareció esta historia y deja tu like. A veces pensaba que quizá aquella carta me había encontrado por un motivo mayor. Tal vez era solo el primer capítulo de algo mucho más grande que yo todavía no entendía. Yo aún no lo sabía. Pero la decisión de guardarla cambiaría profundamente cada paso que daría en los años siguientes. No tenía idea en aquella época del tamaño del cambio que esa carta causaría dentro de mí. Al principio parecía solo un objeto curioso, perdido en medio de la rutina. Pero poco a poco empezó a ocupar espacios que yo ni siquiera sabía que existían. Si antes tenía el hábito de caminar sola para organizar mis pensamientos, después de la carta, caminar se convirtió en una forma de huir de mí misma. Cada vez que doblaba el papel y lo guardaba, sentía que una nueva parte de mí se formaba, silenciosa pero intensa. Era como si la carta hubiera sembrado algo que empezaba a crecer día tras día. Algo que mezclaba nostalgia, amor, culpa y un tipo de emoción que no sabía cómo describir. Sabía que no era mi historia, pero ya sentía que estaba emocionalmente unida a ella. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que nada de lo que hacía me alejaba de lo que esa carta despertaba. Salía a caminar, pero el texto reaparecía en mi mente. Intentaba distraerme con música,
pero cada melodía parecía profundizar la sensación que había dejado en mí. Era como si estuviera escuchando una banda sonora invisible, una música que no existía en ningún lugar, pero que resonaba dentro de mi pecho. Parecía la banda sonora de una historia de un amor que nunca viví, pero que me pertenecía de una forma inexplicable. Algunos días me preguntaba si aquello era normal, si era posible apegarse a algo que nunca había sido tuyo. Pero cuanto más intentaba racionalizar, más fuerte se volvía. Era como un hilo invisible que me jalaba hacia un mundo donde cada palabra de la carta cargaba un recuerdo que yo jamás había vivido, pero que sentía como propio. Empecé a leer la carta todas las noches. Era un ritual silencioso, un momento que para mí se transformó en una especie de refugio emocional. Cuando la casa quedaba en silencio y el mundo parecía descansar, encendía una luz suave, respiraba hondo y abría el sobre con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado, y entonces releía cada línea lentamente, absorbiendo cada emoción que llevaba consigo. Sabía que aquello estaba volviéndose demasiado intenso. Sabía que ya no era solo curiosidad. Sabía que había cruzado un límite invisible. Pero no pude detenerme, porque esa carta me daba algo que yo no sabía que me estaba faltando. Era como si llenara un espacio vacío que yo cargaba sin darme cuenta. La carta hablaba de amor, un amor profundo, antiguo, delicado y al mismo tiempo devastador. Un amor que había sido interrumpido por circunstancias que no estaban bajo el control de quien la escribió. Un amor lleno de pérdida, de añoranza, de silencio. Y de cierta forma, yo me identificaba con todo aquello, aún sin haber vivido algo parecido. Comencé a proyectar emociones que no eran mías, a imaginar vidas que nunca existieron para mí, Ana, sentir dolores que no pertenecían a mi historia. La carta se transformó en un espejo emocional tan intenso que tuve que aceptar algo difícil de admitir en mí. Estaba enamorando de una historia que no era mía. Y fue entonces cuando el secreto empezó a ganar peso. Porque cuanto más me conectaba con aquellas palabras, menos cómoda me sentía al intentar explicar lo que estaba pasando conmigo. Sabía que nadie lo entendería, sabía que parecería extraño, exagerado, incluso irracional, pero era real, era visceral, era algo que crecía dentro de mí sin que yo tuviera ningún control. Con el paso de los meses, algo aún más inesperado comenzó a suceder. La carta empezó a influir en mis decisiones, en mi forma de ver a las personas, en mis expectativas, en mis emociones. Era como si hubiera creado un patrón invisible basado en ese amor que yo leía. Algo tan fuerte que, sin darme cuenta, empecé a comparar la realidad con aquella historia desconocida. Yo quería sentir aquello. Quería vivir algo que tuviera esa intensidad. Quería experimentar el tipo de amor que parecía existir solo en las páginas de un papel perdido. Y esa expectativa empezó a moldear mis relaciones. Comencé a evitar personas que no transmitían la energía que yo buscaba. Comencé a rechazar situaciones que no tenían la profundidad que yo leía todas las noches. Y poco a poco, fui alejándome de todo lo que no encajaba con esa emoción que la carta había despertado. No sabía si eso era bueno o malo, solo sabía que era inevitable. Con el tiempo noté que mi vida se estaba dividiendo en dos líneas paralelas. La vida real donde trabajaba, viajaba y seguía con mi rutina como cualquier adulta. Y la vida silenciosa donde releía la carta, sentía cada frase como si fuera un fragmento de mí y construía dentro de mi mente un mundo secreto donde las emociones tenían más intensidad que las palabras. Comparte esta historia con alguien que ame relatos intensos. Empecé a llevar el sobre a todos lados. Incluso, cuando sabía que no tendría tiempo para abrirlo, lo guardaba dentro del bolso, cerca del pecho. Era como llevar conmigo una parte fundamental de mi identidad. Y, aunque nadie lo supiera, yo sentía que estaba acompañada todo el tiempo. Pero entonces algo empezó a cambiar. Después de meses alimentando aquella conexión emocional, empecé a sentir una presión diferente, una sensación de que algo no estaba bien, una inquietud que surgía cuando miraba a él sobre cerrado, como si la carta pidiera más de lo que yo estaba preparada para ofrecer. Empecé a sentir miedo, miedo de que aquello estuviera yendo demasiado lejos, miedo de estar perdiendo la noción de quién era antes, miedo de que la carta no fuera solo un encuentro accidental, sino
una señal de que necesitaba enfrentar algo dentro de mí. Fue en ese periodo cuando entendí que el secreto ya no era la carta en sí, el secreto era en lo que yo me convertía cuando la sostenía. Y el peso empezó a ser tan grande que, por primera vez, pensé en deshacerme de ella. Pensé en tirarla, destruirla, quemarla o dejarla en algún lugar distante. Como esas historias donde el protagonista intenta liberarse de un objeto que lo atormenta. Pero no pude. Me sentí paralizada ante la idea de perder aquella historia. Perder ese amor invisible. Perder esa versión de mí que la carta había despertado. Y fue en ese punto cuando entendí que aquello se había convertido en parte de mí de una manera que no sabía describir. Mi secreto ya no era un secreto guardado. Era un secreto vivido. Siempre creí que los secretos eran como pequeños cajones cerrados dentro de nosotros. Cajones que solo abrimos cuando estamos preparados. Pero, con el tiempo, descubrí que algunos secretos no esperan a que estemos listos. Simplemente se abren, se revelan y estallan. Y cuando eso sucede, no hay silencio capaz de contener el impacto. Durante meses viví como si estuviera dividida en dos versiones de mí misma, la versión visible, la que seguía la vida, cumplía responsabilidades, sonreía mecánicamente e intentaba parecer normal, y la versión invisible, moldeada por la carta, nutrida por emociones que no me pertenecían, fortalecida por una historia que yo cargaba como si fuera parte de mi alma. Pero llega un punto en el que nada puede dividirse para siempre. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Me di cuenta de que algo estaba a punto de cambiar cuando empecé a sentir un desgaste emocional que no podía explicar. Antes, leer la carta me daba paz. Ahora me provocaba inquietud, una especie de presión en el pecho que no podía ignorar, como si aquellas palabras, antes tan dulces y dolorosas, hubieran empezado a exigirme algo que yo no tenía cómo devolver. Me preguntaba si, tal vez, el problema no era la carta en sí, sino lo que había despertado dentro de mí ahí. Mi percepción del mundo cambió. Todo a mi alrededor parecía más distante, más opaco, más silencioso. Las personas me hablaban, pero era como si yo estuviera siempre a unos centímetros del presente, como si una parte de mí viviera en un lugar secreto, intocable, inaccesible, un espacio construido entre las líneas de un papel olvidado. Y entonces, sin aviso, algo se rompió. Fue una mañana común. No había nada en el clima o en el ambiente que indicara que ese sería el día en que todo cambiaría. Pero dentro de mí había una tensión acumulada, como una liga estirada hasta el límite, algo que solo esperaba el menor movimiento para quebrarse. Mientras acomodaba mis cosas para salir, el sobre se deslizó de mi bolso. Cayó al suelo con la misma ligereza de siempre, pero el sonido que hizo resonó dentro de mí como un trueno. El papel se abrió un poco con el impacto, no lo suficiente para revelar el contenido, pero sí lo suficiente para recordarme, con fuerza, su existencia. Lo suficiente para mostrar la fragilidad del secreto que yo intentaba proteger. Me agaché para recoger el sobre y, en ese instante, sentí mis manos temblar. No sabía si era miedo, culpa, desgaste emocional o todo eso mezclado. Pero la verdad es que ya no podía sostenerlo con la misma naturalidad de antes. Fue allí, con él sobre entre los dedos, cuando entendí cuánto estaba cargando algo que superaba cualquier lógica. Estaba emocionalmente exhausta, y la carta era el centro de ese cansancio. Comparte esta historia con alguien que ame relatos intensos. Por primera vez desde que encontré aquel papel perdido, sentí que estaba dominando mi vida. Y esa percepción me golpeó con una fuerza que me dejó sin aire. Me levanté despacio, con él sobreapretado contra mi pecho, y me miré en el espejo. Vi mis ojos cansados, perdidos, cargando una mezcla de sentimientos que no sabía nombrar. La carta se había convertido en un espejo, y no me gustaba el reflejo. Me di cuenta de que el amor que yo había sentido por esa historia no era amor, era fuga, era idealización, era la búsqueda de algo que nunca tuve y que, quizá, ni siquiera existe en la realidad. Era el intento desesperado de llenar un vacío antiguo, profundo, que nunca tuve el valor de enfrentar. Y la carta se ofreció como llenura, aunque no fuera real, aunque no fuera mía.
Aquella mañana siguió como siempre, pero yo no llevé el sobre conmigo, pero por primera vez sentí que cargaba una piedra emocional que empezó a pesar cada vez más. Durante el día intenté ignorar esa sensación, pero fue imposible. La carta latía en mi mente como un recordatorio constante de todo lo que yo había evitado enfrentar. La verdad es que estaba viviendo una historia paralela, una historia emocional distorsionada, creada por palabras que no tenían destino definido, y ese universo escondido había empezado a asfixiarme. Esa noche decidí que necesitaba hacer algo que había postergado durante meses. Necesitaba releer la carta a -n, o para consolarme, sino para liberarme. Me senté en el mismo lugar de siempre. La luz suave, el silencio, el mismo ritual que se repitió tantas veces. Pero nada allí parecía igual. Había un peso en el aire, una especie de melancolía silenciosa que me envolvía como un manto. Cuando abrí el sobre, mi corazón latió diferente. No con aquella emoción cálida de antes, sino con una sensación cortante cosí, dolorosa. Era como si mi cuerpo supiera que esa lectura no sería como las otras han, y no lo fue. Por primera vez leí la carta sin romantizar, sin proyectar emociones, sin buscar en ella partes de mí, sin imaginar vidas que nunca viví. La leí como realmente era, un relato de amor y pérdida entre dos personas que yo nunca conocí. Y esa lectura me golpeó como una ola fría. Me di cuenta de que gran parte de la intensidad que yo sentía no venía de la carta en sí, sino de lo que yo había puesto dentro de ella. Llené espacios vacíos con emociones mías. Transformé dolor ajeno en abrazo interno. Transformé añoranza desconocida en deseo propio. Transformé una historia perdida en mi refugio emocional. Y peor aún, transformé la ausencia en compañía. Terminé de leer y comprendí algo devastador. La carta nunca fue sobre mí, pero el vacío que llenaba sí lo era. Fue allí donde entendí el verdadero precio de mi secreto. Me estaba alejando del mundo real, distanciándome de experiencias verdaderas, negando sentimientos que necesitaban ser vividos, no sustituidos, creando expectativas imposibles en relaciones que ni siquiera habían comenzado, y, sobre todo, posponiendo el valor de mirar mis propias heridas. Mi secreto no era la carta. Mi secreto era el motivo por el cual yo necesitaba de ella. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Durante mucho tiempo creí que la carta había llegado a mí por casualidad, que aquel sobre perdido en una calle cualquiera era solo un fragmento del destino, un pequeño accidente del universo. Pero, con los años, entendí que nada de lo que realmente nos transforma llega por accidente. Las cosas que nos cambian siempre encuentran una forma de cruzarse en nuestro camino, incluso cuando intentamos escapar. Después de convivir durante años con aquel secreto silencioso, su peso comenzó a transformarse. Ya no era un peso que me arrastraba hacia abajo, era un peso que me empujaba hacia adelante, como si algo dentro de mí pidiera ser atravesado, comprendido, liberado, y fue en ese punto de mi vida, cuando el pasado empezó a presionar al presente, que entendí que ya no podía huir. Mi historia necesitaba un final, y yo lo necesitaba aún más aquella última noche. La noche en que todo finalmente encontró su lugar, yo estaba sola en casa. Había un silencio que nunca había escuchado antes, un tipo de silencio que parecía mirarme directamente, pidiendo respuestas. La carta estaba sobre la mesa. Por primera vez, no la toqué con miedo ni con cariño, ni con nostalgia. La toqué con valentía. El papel ya estaba desgastado, doblado en los mismos lugares que mis manos habían repetido incontables veces a lo largo de los años. La tinta tenía pequeñas fallas, como si el tiempo hubiera decidido borrar algunas emociones para aliviar otras. Pero yo aún sabía cada palabra de memoria, y quizá era justamente eso lo que me impedía seguir adelante. Entendí, en ese momento, que no era la carta la que necesitaba ser leída por última vez. Era John. Me senté en la silla, respiré hondo y dejé que una pregunta simple y devastadora atravesara todo. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo atada a algo que no es mío? La respuesta llegó como un soplo cálido en el pecho. Porque durante mucho tiempo necesité esta historia para no enfrentar la mía. La carta, esa historia de amor y pérdida escrita por desconocidos, se convirtió en mi refugio emocional. Era más fácil sentir su dolor
que enfrentar el mío. Era más fácil vivir una emoción encontrada que asumir las que yo misma evitaba. Era más fácil amar un recuerdo que no era mío, que arriesgarme a amar algo real que pudiera desmoronarse. No había notado cuánto usé la carta como escudo. Parecía cruel admitirlo, pero también se sentía liberador. Volví a mirar el sobre y por primera vez vi algo que nunca había visto. En la carta no era un secreto. El secreto era yo, Anne. Yo era la historia no contada. Yo era la herida no enfrentada. Yo era el amor que nunca permití llegar. Yo era el pasado que siempre escondí bajo alfombras invisibles. La carta, en verdad, no era más que un espejo que postergué mirar durante años. Me levanté, tomé el sobre y lo sostuve contra mi pecho. Ya no había temblor, ni ansiedad, ni aquel escalofrío familiar que siempre me acompañaba, solo había serenidad, como si mi cuerpo finalmente entendiera que el ciclo estaba a punto de cerrarse. Caminé hasta la ventana. La ciudad afuera parecía respirar despacio. Las luces tenían un brillo suave, casi melancólico, como si también se estuvieran despidiendo de algo. La brisa de la noche tocó mi rostro con delicadeza, como quien dice, es hora. Y entonces hice lo que pospuse durante años, abrí la ventana, la carta en mis manos parecía más ligera que nunca, como si todo el peso que cargó hubiera sido devuelto al lugar correcto. Respiré hondo, cerré los ojos un segundo y dejé que el recuerdo más antiguo, ese que siempre me lastimó, saliera a la superficie. Y salió a no tan aterrador como imaginaba, no tan doloroso como temía solo humano. Y entonces, finalmente, entendí: la carta nunca trató sobre la historia de alguien más. Trataba sobre mi valentía para escribir la mía, para ver el amor que no viví, el dolor que nunca nombré, la pérdida que siempre barrí detrás de viajes, ruidos e ilusiones. La carta me enseñó lo que más evitaba aprender a que no se puede seguir adelante cargando algo que no ha sido enfrentado, que no existe libertad sin verdad, y que no existe futuro cuando estamos presos a un pasado que no es nuestro, o que no hemos tenido el valor de asumir. Con un soplo suave, dejé ir el papel. Flotó lentamente en el aire, como si supiera que ese era el lugar correcto para terminar. Bailó un poco, giró, perdió altura, ganó luz, hasta desaparecer entre los edificios como un fragmento de historia que finalmente encontró descanso. Cerré la ventana. En ese instante, sentí algo que nunca había sentido antes. Antes en silencio, no el silencio cargado, angustiado, atrapado en la garganta, sino el silencio de los comienzos. El silencio del espacio vacío, el silencio que no duele, el silencio que abraza. La carta se había ido, pero por primera vez yo me estaba quedando conmigo, con mi verdad, con mi historia entera, incluidas las partes que siempre escondí de mí misma. Y sonreía no porque lo hubiera entendido todo, sino porque, finalmente, había dejado de huir, porque descubrí que algunos secretos no existen para ser guardados para siempre, sino para enseñarnos quiénes somos realmente cuando por fin los dejamos ir. Y, en el fondo, quizá ese fue el mayor lujo de mi vida, el valor de liberarme. No te pierdas mi próximo relato. Activa la campanita para recibirlo primero.